Ante todo, buenas noches. Eh, una oportunidad más para ver la parte 2 que les había prometido, referente a lo que la semana pasada les había enviado el video, ¿no? El tema de formatos condicionales. Hoy ya veremos algunos modelos de formatos condicionales con el uso de fórmulas y eventualmente he agregado ahí una hoja de cálculo en la que ustedes verán para las personas que trabajan en el tema de ventas, en el tema de almacén, tema de producción, o en la rama que ustedes crean conveniente cómo marcar las filas de los registros que cumplan un criterio o una condición. Bueno, sin antes, también no dejar de invitarlos al taller de tablas dinámicas que se va a impartir a partir del día lunes 26, ¿no? Con una duración de 12 horas en el horario de 7 a 10 de la noche. Para todas aquellas personas que estén interesados en ese taller, bueno, veremos todo el tema de base de datos, ¿no? Acá lo único que se necesita es tener conocimientos de Excel básico o Excel intermedio. Sí hay que tener al menos conocimiento de Excel básico. Es una herramienta totalmente diferente, es una parte avanzada de Excel, pero es totalmente diferente. No se necesita manejar fórmulas, por ahí una que otras fórmulas básicas. Sí nos permite ayudar a manejar grandes cantidades de datos de una forma rápida y sencilla. Como le digo, me gustaría a aquellas personas que no han llevado curso, bueno, con mi empresa, ¿no? A través de mi empresa, ese taller es completo, ¿no? 12 horas. Acá tengo, este taller, no tengo aquí, les voy a mostrar el contenido, el temario del curso, ¿no? Este taller, ¿no? Está dividido en 4 días de 3 horas cada una, donde veremos, pues, el tema de definición de base de datos, donde daremos hincapié a cómo realmente se debe crear, ¿no? La hoja de cálculo o la tabla de datos dentro de Excel para que se trabaje como si fuera una base de datos, ¿no? Donde se definirán algunos conceptos como datos, campos, registros, etcétera, ¿no? Veremos el tema de tablas para definir la relación que hay entre una hoja de cálculo y una tabla de base de datos. Veremos las ventajas de tablas en comparación a las hojas de cálculos. Nos veremos todas las herramientas que tiene las tablas. Luego veremos los filtros automáticos, donde, ¿no? Veremos toda la plataforma integral que contiene el tema de filtros, incluido los filtros para manejar fechas, números, ¿no? Filtros por color, etc. Y adicionalmente, eh, al hecho de trabajar filtros automáticos, veremos la parte de filtros avanzados. Que netamente el tema de filtros avanzados, sí estamos hablando de el tema de base de datos. Porque vamos a extraer grandes cantidades de datos, ¿no? O parte de una base de datos para trabajar con la información necesaria. Aquí se verán diferentes temas, ¿no? Los filtros avanzados, inclusive, ¿no? Se manejará el tema de hacer la función IO de una forma sencilla, ¿no? Sin necesidad de tener conocimientos de lógica. Es una herramienta muy avanzada. Inclusive dentro de esta herramienta de filtros avanzados, tiene una opción en la que normalmente siempre he enseñado cómo extraer registros únicos de una gran cantidad de datos, ¿no? Veremos ordenamiento a varios niveles, ¿no? De varios campos. Veremos, una vez que hemos visto toda esta parte inicial que es el tema de tablas, filtros automáticos, filtros avanzados y ordenamiento, entraremos ya a la parte de informes, ¿no? Y en la parte de informes vamos a ver el tema de subtotales, donde ustedes a través de una herramienta podrán generar, sin necesidad de conocer fórmulas, verán cómo los informes, ¿no? Se crean o se agrupan
en base a funciones para crear niveles de subtotales. Y en la parte final, ¿no?, daremos de lleno al tema de tablas dinámicas, donde va a arrastrar todo el concepto anterior que hemos visto desde el punto inicial hasta el tema de subtotales. En el tema de tablas dinámicas, si ustedes se dan cuenta, tiene todo un compendio completo donde se verán el tema de no solamente hacer una simple tabla dinámica o tomar los campos, ¿no? Se verán el tema de cómo tomar datos de una tabla, de una hoja de cálculo, ¿no? Veremos el tema de segmentación de datos, se trabajarán con campos de tipo fecha, con datos numéricos, datos de texto, ¿no?, las variantes. Veremos también la creación de subtablas dinámicas a través de una tabla dinámica. Y una herramienta que muchas personas me han estado solicitando últimamente en asesorías, ¿no?, que la estoy incluyendo dentro de este taller, es cómo crear una tabla a través de tablas dinámicas, ¿no? Es una herramienta que últimamente es muy aplicable, muy aplicable en las empresas. Bueno, veremos luego el tema de gráficos dinámicos, veremos vinculación de tablas dinámicas y hasta llegar a hacer un modelo de gráficos dinámicos donde se maneja a través de un dashboard, ¿no?, a través de un panel electrónico donde toda la información a través de los filtros me esté mostrando. Y por ahí es dentro de las tablas dinámicas, de los talleres que normalmente suelo llevar por mi cuenta, siempre hay un bono adicional, ¿no? Siempre hay un bono adicional. En este caso estoy considerando a través de una función, ¿no?, enseñarles cómo crear a través de un campo fecha o de un dato tipo fecha, cómo crear una columna para determinar el trimestre, el bimestre, el semestre, ¿no? Entonces, todo eso está incluido dentro del taller que se va a llevar 12 horas. A todas aquellas personas que están interesadas en el taller, bueno, todavía tenemos inscripciones, ¿no? Nos pueden escribir a tiscomputersac@gmail o nos pueden escribir a estos números, no al WhatsApp, y nosotros, bueno, estaremos, ¿no? Les enviaremos el número de cuenta. El taller tiene un costo de 150 soles por participante, pero tenemos una promoción por 2 participantes de 200 soles. Si alguien quiere factura, los precios más IGB. ¿No? Los precios más IGB. Muy bien, entonces viendo este tema del taller de tablas dinámicas, bueno, voy a pasar con lo prometido. Y lo prometido es este ejercicio que quedó pendiente de la semana pasada, más otros que he conectado. Si no, hago una revisión, la semana pasada hicimos este ejercicio, el video que les mandé. Ah, otra cosita, me había olvidado de mandarles el archivo de ejercicio. En este video se los voy a incluir, por si acaso, el archivo de ejercicio para que ustedes puedan trabajar. Este video, ¿no? En el video anterior hicimos este archivo donde tenía una lista de productos y tenía que resaltar aquellas ventas que sean mayores a 50,000. Tenía el tema de cobranzas, ¿no? Así acá el top 3, ¿no?, de las 3 peores cobranzas, ¿no?, los tres valores menores del ranking, de los 3 menores. También lo hicimos en el video. Aquí le habíamos puesto barras según el valor, ¿no?, dentro de la misma herramienta, dentro de la misma columna de los datos. Vimos el tema también de formatos condicionales, donde le colocaba dentro de la misma celda, le colocaba
el símbolo de semáforo de acuerdo al valor mediante estos criterios de condición. Vimos el mismo ejercicio anterior con la única diferencia de que copiaba el valor de la columna C, y en vez de mostrar, como en el caso anterior, donde coloco el formato condicional de semáforo acompañado dentro de la misma celda del valor, donde yo podía colocar cualquier símbolo, ¿no?, de acuerdo al valor, y lo determinaba como una celda independiente. En esta hoja de inventario habíamos visto dos formatos condicionales, donde el valor de la celda, ¿no?, tenía un valor mínimo y un valor máximo. Y ese fue uno de los ejercicios en los cuales me voy a ceñir hoy día, ¿no?, la última parte, que es prácticamente cómo marcar filas de acuerdo a un criterio y una condición, ¿no? Esto de aquí ya es una fórmula en el formato condicional, donde se mostraban doble condición, ¿no?, a través de una función lógica i, el cual dice que tendría que cumplirse doble condición, que el valor de la celda sea mayor a 300 y el valor de la celda tenga que ser igual a crédito. Bueno, si cumplían esas dos condiciones, nosotros podíamos, ¿no?, pintar las filas que cumplen esa condición. Y había quedado pendiente ese de aquí. Muy bien. Entonces voy a comenzar con este tema. Del formato condicional, donde veremos netamente el trabajo en base a las funciones de fecha, ¿no?, o netamente a una fecha. Bien, voy a abrir una hoja en blanco. Chicos, acuérdense que en la publicidad, esto solamente es la publicidad, y el resto de hojas están, ¿no?, en el ejercicio que les mando, están con nombre para que ustedes lo puedan desarrollar, y cualquier consulta que tienen saben que me pueden escribir, ¿no?, o al correo o me pueden escribir al WhatsApp, ¿no?, al primer WhatsApp. Listo. He abierto una hoja nueva. ¿No? Abro una hoja nueva. Y en esta hoja nueva, chicos, voy a tomar en cuenta lo siguiente para lo que vamos a trabajar. Primero, la función igual hoy. Esa función yo la trabajo desde el Excel básico hasta el Excel avanzado. Función que me devuelve la fecha de hoy, ¿no? Si yo escribo esto igual hoy, no lleva argumentos, no lleva paréntesis, me devuelve la fecha actual del computador. Ahora, sabemos nosotros que esta es una fecha que está compuesta por día, mes y año. Muy bien. Si yo tengo una fecha, por ejemplo, yo pongo que el 3 del 4 del 21. Una fecha compuesta por 10 meses, 3 de abril del 21. Si a esta fecha yo le quiero agregar 20 días, esto es la fecha, y estos son los días. Si yo quiero agregar, o sea, quiero a la fecha, ojo, a la fecha, le quiero agregar 20 días para obtener la nueva fecha. Si yo quiero calcular, o sea, quiero agregarle a esta fecha 20 días, lo único que tengo que hacer es una operación de una simple suma. Digo, igual a esta fecha, súmale esta celda, o sea, B6 más C6. Estoy sumando al 3 de abril del 21, súmale 20 días. El resultado es una nueva fecha. La fecha resultante es 24 de abril del 21. Muy bien. Ahora, chicos, el resultado, ojo, el resultado es una nueva fecha. El sumarle valores o restarle valores, ojo, el sumarle valores
a una fecha, automáticamente me va a dar una nueva fecha. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero sumar, ¿no? O sea, quiero calcular, deseo calcular el número de días. El número de días entre dos fechas. Si yo quiero calcular, si yo deseo calcular el número de días entre dos fechas, lo único que tendría que hacer es colocar una fecha, la fecha 1, y la fecha 2. La fecha 1 y la fecha 2, nada más. Muy bien. A ver, supongamos que yo pongo la fecha, le pongo 2 de enero del 21. Y le voy a poner aquí como segunda fecha, le voy a colocar 7 de febrero del 21. Tengo dos fechas. Esta es la fecha inicial y esta vendría a ser la fecha final. Chicos, lo único, dice, para calcular, dice el número de días entre dos fechas, lo único que tenemos que hacer es una simple resta entre las dos fechas, donde la fecha mayor se debe restar con la fecha menor. Ojo, repito, dice, para poder calcular el número de días entre dos fechas, lo único que se hace es restar dos fechas. Resto las dos fechas, donde digo la fecha menor menos la fecha mayor, perdón, menos la fecha menor. Digo, igual, selecciono la fecha mayor menos la fecha menor. Y ahí está. Dice que hay 36 días. Supongamos que yo tenga la siguiente fecha. Digo, igual, perdón, te digo, a ver, estamos hoy día 18. ¿Ya? Le voy a poner acá, por ejemplo, 4 de abril del 21. Y le pongo hoy. ¿Qué me va a salir si le pongo hoy? ¿Qué me va a salir si le pongo hoy? Me va a salir la fecha de hoy. Por ejemplo, la fecha de hoy. Y esta función va a hacer que se vaya contabilizando, ¿no? Automáticamente cada vez que, ¿no? Por ejemplo, yo le pongo igual hoy y me sale la fecha. Si yo resto esas dos fechas, entonces voy a tener que restar la fecha mayor, que es el día de hoy, 18 de abril del 21, menos el 4 de abril del 21. Vamos a ver cuántos días hay. Digo, igual la fecha mayor menos la fecha menor. Ahí está, me da el número de días. ¿Cuántos días dice han transcurrido desde esta fecha hasta hoy? 14 días. Si yo abro mañana mi cuadro, la fecha de hoy ya no va a ser 18, va a ser 19. Si lo abro pasado será 20. O sea, automáticamente me va a ir contabilizando el número de días. Muy bien, chicos. Entonces, yo necesito trabajar la función hoy. Si quiero agregarle fecha, o sea, días a una fecha, solamente hago una suma, ¿no? De una fecha con un valor. Y si quisiera restar días, igual, una fecha, le resto los valores, ¿no? O sea, si acá he hecho una suma, si quiero restar, una simple resta y me da los días menos a esta fecha, menor a esta fecha. Y para calcular días, solamente debo restar dos fechas, donde debo tomar la fecha mayor menos la fecha menor. Voy a ponerlo acá, sería igual a la fecha mayor menos la fecha menor. Porque si lo hago al revés, chicos, si lo hago al revés, esto me saldría negativo. Entonces,
Con esto, con esta fórmula, yo tengo automáticamente el número de días transcurridos entre dos fechas. Muy bien. Teniendo estas herramientas, vamos a realizar lo siguiente, lo que nos piden acá en el ejercicio 2. Miren, hay una fecha de emisión de una factura, Aquí está a cuántos días se va a determinar, o sea, la factura en base a cuántos días está, dice. Esta se va a pagar a 15 días, 70 días, 45 días, 60 días. Entonces yo voy a calcular cuándo es la fecha de vencimiento, ¿en base a qué? En base a la fecha de emisión y a la cantidad de días, que se va a propagar. Entonces, ¿qué necesito saber yo? Necesito saber primero, ¿cuándo va a vencer? Voy a calcular cuántos días hay, ¿no? ¿Cuántos días hay? Chicos, pero lo que me interesa a mí saber es lo siguiente. No solamente cuándo se va a vencer, sino lo que me interesa saber es esto. Miren, esto de acá es importantísimo. Dice que yo debo resaltar todas las celdas cuya fecha de vencimiento sean ¿qué? Si la factura está próxima a vencer dentro de los 3 días, quiere decir que, o sea, yo tengo que ver, por ejemplo, ¿no? Si hoy día se cumple la fecha de vencimiento, quiere decir que me debe mostrar de color azul. Y me lo va a mostrar, dice, los 3 días, o sea, dentro de los 3 días. Estamos hablando, o sea, si tengo una factura que se vence el día de hoy, me debería mostrar hoy, el día de ayer y el día antes de ayer. O sea, con 3 días de anterioridad y debe mostrármelo de color azul claro. Ahora, pero si la factura ya está vencida, me lo debe mostrar de color rojo. Y eso lo debe manejar automáticamente Excel. Automáticamente. Entonces, primero vamos a generar las fechas de vencimiento. Calcularemos aquí la cantidad de días. Y luego veremos el formato condicional. Correcto. Viendo lo que hemos visto aquí, estas fórmulas, vamos a realizar la misma operación. Muy bien. Primero debo saber la fecha de vencimiento. Entonces, ¿cómo calcula la fecha de vencimiento? Dice, en base a la fecha de emisión, tengo una cantidad de días para pagar la factura. Entonces, a esa fecha le debo agregar la cantidad de días, ¿correcto? Por pagar, y me debe dar la nueva fecha de vencimiento. Digo, igual, la fecha de emisión más la celda de los días a pagar. Y ya tengo la nueva fecha. Ahí está. Dice que esta se vence justo hoy día, miren, 18 de abril del 21. Esta se vence el 28 de abril. Esta ya se venció el 7 de abril. Esta también ya se venció. Esta se vence todavía el 29 de abril. Esta ya se venció y así sucesivamente. Esta todavía no y así sucesivamente. O sea, ya tengo las próximas fechas de vencimiento. Muy bien. Ahora, antes de hacer el formato condicional, vamos a determinar, ¿no? En una columna adicional que le he puesto para que vean que cuántos días faltan para determinar si la factura se venció o no se venció. Ahora, chicos, acá hay una cosa muy importante. Lo importante acá es determinar, ojo, no en base a una fecha fija, sino a la fecha actual. Por ejemplo, ¿no? Que la hoja de cálculo vaya determinando el número de días en base a la fecha actual del computador. Y la única función que nos va a dar la fecha actual del computador es la función hoy. Entonces, si yo quiero saber cuántos días han transcurrido, ¿no? Entre el día de hoy y la fecha de vencimiento, entonces lo que tendría que hacer es restar la fecha mayor, que es el día de hoy, menos la fecha de vencimiento. Digo, igual, hemos dicho que para calcular días, ¿qué necesito? Restar 2 simples días. Digo, igual hoy, que es la fecha mayor, ahí está, hoy, menos ¿quién? Menos la fecha de vencimiento.
Dice, si uno toma dos fechas y resta, automáticamente me da días. Ahí está. 0 días, dice. Si hoy día es 18 de abril, hoy día es 18 de abril, y esta factura se tenía que pagar el 18 de abril, quiere decir que esta factura hoy vence. Esta todavía vence, dice, todavía le quedan 10 días. Miren, 10 días. ¿Por qué? Porque se paga el 28 de abril todavía. Esta de aquí, por ejemplo, ya se venció. Se tenía que pagar el 7 de abril, ya hay 11 días que está afuera. Este de aquí tiene, también ya se venció. Esta de aquí todavía le faltan 11 días. Esta ya se venció. También se venció. A esta le faltan días. A este le falta un día. Vamos a ver qué fecha, chicos. 19. Mañana 19. Mañana que es 19 de abril. Estas facturas cumple el día de vencimiento. Este le faltan 14 días, 6 días. Ya está vencido, vencido, vencido. Este le faltan 8 días. Entonces, ustedes se dan cuenta, esta función, chicos, esta función que acabo de hacer aquí, solamente me está dando el número de días, ¿no? En base a la fecha actual. El número de días que van transcurriendo para controlar el cálculo de los números de días. Muy bien. Ahora vayamos al tema. Una vez que ya yo tengo la fecha de vencimiento, una vez que tengo el número de días, lo único que me falta ahora es hacer el mismo artificio que he hecho aquí. El mismo artificio que he hecho aquí, lo debo hacer aquí, en la fecha de vencimiento. ¿Para qué? Para determinar que mediante esta fórmula me diga cuántos días hay, y mediante una pregunta también, ¿no? ¿Para qué? Para que le dé el color que corresponde. Para que le dé el color que corresponde. Muy bien. Antes de determinar eso, veamos lo siguiente, chicos. Si aquí nos dicen que la factura está próxima a vencer, o sea, dentro de los 3 días, quiere decir que todavía no ha vencido la factura. La factura va a vencer, por ejemplo, ¿no? Acá tengo el día con la fecha del 18. Quiere decir que esta hoy día ya vence. Tengo este de acá que dice 01, que vence mañana. Entonces quiere decir que yo debo tener el 18, el 19, hasta el 20. Hasta el 20. Quiere decir que con 3 días de anticipación. Entonces, ¿qué significa eso? Dice, la factura que está por vencer va a tener el valor 0, el valor -1 y el valor -2. O sea, cuando esta fórmula de días esté en este rango, significa que la factura está próxima a vencer. O sea, ¿cuántos días faltan acá? 3. El día que se vence, un día antes del día de vencimiento y 2 días antes del vencimiento. Entonces, acá tengo 3 días. Quiere decir que debo controlar esto. Cualquier valor menor a este de aquí, o sea, cualquier valor menor al -2, quiere decir que todavía está, la factura todavía está en proceso de vencerse, ¿no? Por ejemplo, este -10 significa que todavía le falta para cumplirse la fecha de vencimiento. Este de aquí también tiene 11 días, este tiene 13 días, este tiene 8 días, quiere decir que son menores. Ahora, chicos, ¿pero qué pasa con aquellos que tienen un día o más? Por ejemplo, este de acá. A ver, este de acá, 1. Por ejemplo, 1. Este quiere decir que ya se venció. ¿Cuándo se venció esto? Mire, justo el 17 de abril. A la hora de hacer el cálculo, se venció el 17 de abril. Ya tiene un día. Este tiene 6 días. ¿Cuándo se venció esta factura? El 12 de abril. Este, por ejemplo, tiene 14 días. ¿Cuándo se venció? El 4 de abril. ¿Quién me determinó esto? El cálculo de quién. Que hemos sumado a esta fecha, le hemos sumado la cantidad de días. Y eso me está dando, ¿no?
la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento. Muy bien. Entonces, chicos, en base a esto, yo voy a tener primero voy a tener aquellos datos, ¿no? Cuya fecha se tiene que pintar de color azul que todavía estén dentro del vencimiento. O sea, están en el límite que me va a ir alertando de un color que ya está por vencerse. Y todos aquellos, chicos, todos aquellos que están vencidos van a salir de color rojo. Ahora, ¿cómo sé yo que la factura está vencida? Me tiene que dar un número desde el día 1 hacia adelante, o sea, tiene que ser mayor a 0. Desde el día 1, 1 es mayor que 0, por lo tanto ya está vencido. Se debe pintar de color rojo. Entonces, doble condicional nada más. Doble condicional. Uno para que me controle esto, que lo pinte de azul, y el otro que lo pinte de rojo cuando el valor sea un valor positivo entero, un valor positivo entero, para que me diga, ¿no?, que la factura ya está vencida y lo pinte de color rojo. Muy bien. Entonces voy a proceder con esa condicional. Quiero ver la condición, ahí está. Listo. Selecciono toda la columna de fecha de emisión. Selecciono toda la columna de fecha de emisión, ahí está. Toda la columna, perdón, la fecha de vencimiento, porque nos interesa la fecha de vencimiento. Disculpen, acá la fecha de vencimiento. A ver. Ahí está. Lo que quiero saber es la fecha de vencimiento. Muy bien. Una vez que yo tengo la fecha de vencimiento, selecciono toda la columna y acá es donde voy a aplicar el formato condicional, que se pinte de azul o que se pinte de rojo. Comenzamos entonces. El procedimiento está aquí, se los he enviado en todos los videos, dice, nos vamos a inicio, estilo, la ficha inicio, en el grupo estilos, formato condicional. Y en formato condicional está el icono de formato condicional. Entonces, hago ese procedimiento después que he seleccionado los datos de la columna D que corresponden a fecha de vencimiento. Me voy a formato condicional, me voy a administrar reglas. Y chicos, acá tengo que crear mi propia regla para el formato condicional. Entonces le digo nueva regla, porque no tengo una regla. Y voy a seleccionar la última. ¿Por qué la última, chicos? Porque voy a crear una fórmula, ¿no?, con una condicional que le diga, ¿no?, esta condición. Miren, chicos, que le diga esta condición aquí. Yo le tengo que decir, esta condicional le tengo que decir, para que me pinte de azul y me pinte de rojo en este caso. Entonces, le decía, después de haber seleccionado, formato condicional, administrar reglas, nueva regla. Les decía que selecciono la última opción, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Estando aquí, debo hacer la fórmula, dice. ¿Cuándo se va a pintar de azul? Voy a utilizar acá una función lógica, ¿no? Digo, además, chicos, acuérdense, toda fórmula, a pesar de que yo trabajo el formato condicional, es una fórmula, y toda fórmula empieza con el signo igual. Y digo, igual, le pongo y paréntesis. Y voy a hacer mi condición. ¿Qué le voy a decir, chicos? Mira, acá es importantísimo lo que le voy a decir. Y yo le tengo que decir cuando esta celda, miren, dice, esta celda, ¿correcto?, es la fecha. Pero hemos dicho, ¿qué tengo que saber yo? ¿Qué tengo que saber yo? El número de días. El número de días. Entonces yo tengo que restar dos fechas. Entonces, yo no puedo restar esta fecha menos hoy. Porque si yo resto así, me da negativo. Tiene que ser la fecha mayor menos la fecha menor. Entonces yo le voy a decir, le digo, igual, acá le pongo hoy, paréntesis, paréntesis, menos ¿quién? Chicos, mira, acá es importantísimo lo que voy a hacer. Menos la celda de la fecha de vencimiento. La fecha mayor menos la fecha menor. Ahora, acá es importante, chicos, el manejo de una referencia mixta. Acá yo tengo congelado tanto la columna como la fila. Si yo lo dejo así, todas las celdas se van a validar en base solamente a esta celda, la D7. Pero yo necesito que la columna siempre sea la D
pero que la fila cambie a 7, a 8, 9, a 10, etcétera. O sea, que la fila sí cambie. Para ello, voy a congelar solamente la columna. Presiono F4, se congeló la fila, F4, y solamente se congela la columna. Ahí está. ¿Para qué solamente congelo la columna y libero la fila? Para que el número 7 recorra desde la 7 hasta el final. 7, 8, 9, 10, etcétera. ¿Qué tiene que pasar con esto, chicos? ¿Qué tiene que pasar? Dicen. Le tengo que decir que sea mayor. A ver, ¿qué le tengo que decir acá? Esto me calcula el número de días, ¿correcto? Esto me calcula el número de días. Ese número de días, que tengo que decir que sea ¿qué? Mayor o igual, ojo, mayor o igual a menos 2. Mayor o igual a menos 2. Menos 2, menos 1 y hasta 0. ¿Correcto? Mayor o igual a menos 2. Entonces le vamos a poner acá. Pongo mayor o igual a menos 2. Muy bien. Quiere decir que va a ir menos 2 es un valor, el tope. Menos 1 es mayor que menos 2. Y 0 también es mayor que menos 2 y que menos 1. Muy bien. Allá tengo la primera condición. Dice, este resultado que está acá, que es hoy menos D7, es la misma fórmula que apliqué acá en días, para saber el número de días, sino que acá lo estoy diciendo dentro del formato condicional. Pongo coma. Estoy todavía dentro del i. Ahorita les voy a volver a explicar el i que lo hice en el video pasado también. Y vuelvo a hacer la misma operación. Digo, hoy, paréntesis, paréntesis, menos ¿quién? Menos la celda de la fecha de vencimiento. Igual, acá congelo solamente la columna para que la fila quede libre. Presiono F4 una vez, se congeló solamente la fila. Vuelvo a presionar F4 y solamente se congeló la columna. ¿Qué le voy a preguntar? Que esta celda sea menor o igual a 0. Entonces, chicos, miren, ¿ah? Este rango va a ir mayor o igual a 2, o sea, va a ir hacia arriba, 2, 1, 0, y menor o igual a 0, o sea, 0, 1, 2. Está en ese rango. Ya está en ese rango, entonces. Muy bien. Cierro el i. Chicos, ¿qué significa la función i? He colocado una función i. ¿Qué significa? Dice que para que esta condición se cumpla, tienen que pasar dos cosas. El valor, este valor tiene que estar entre ¿cuánto? Entre mayor o igual a menos 2 o menor o igual a 0. Que es los días, que son los días que me está determinando los números negativos. Máximo hasta 0. El 0 está en el rango de los 3 primeros días. Por ejemplo, ¿quiénes son mayores o iguales? Igual a menos 2. El menos 2. ¿Quién es mayor a menos 2? Menos 1. ¿Por qué mayor, chicos? Porque se está acercando al 0. Acá se está acercando al 0. Y le digo menor o igual a 0. Puede ser menor. El menos 1 es menor. El menos 2 es menor. El 0 no es menor, es igual, ahí está en el rango. Se tienen que cumplir ambos casos. Chicos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando esta condición, qué va a pasar cuando esta condición se cumpla? Dice, le debo poner de color azul, o sea, debo pintar de color azul la fecha. Me voy aquí a formato, me voy a fuente, le pongo negrita y le pongo un azul. Ahí está. Un azul claro, dijo, ¿no? Ahí está. Le pongo este azul. Listo. Acepto, acepto y ya tengo mi primera condición. Ya tengo mi primera condición. Es más, la voy a editar, la voy a copiar para ponérselas afuera. Acepto, acepto, y ahí está, chicos. Voy a pegar acá la función. Ahí está la función que acabo de hacer. Y vamos a ver el resultado. Lo interesante es que tenemos que ver el resultado. ¿Qué nos sale, chicos? Dice, miren. Dice, todo
toda fecha de vencimiento cuyos días que hemos calculado internamente, los días que se encuentren en este rango entre 0 y 2, o sea, entre los 3 primeros días, quiere decir que este es el día 0, hoy. Esto sería el día de ayer y esto es el día de antes de ayer, entre esos 3 días. Ahí está, azul. Vamos a ver, según esto vamos a ver, ahí está. 0 y -1. No tengo otra. Ahí está. Está validando. Ahora, ¿qué me falta hacer ahí mismo? La otra condición. La otra condición, ¿cuándo es? Que se pinte de rojo cuando la factura ya esté vencida. Entonces, igual, selecciono el rango de celdas y debo crear ahora una misma condición. ¿Para quién? Para aquellas facturas que hayan sido vencidas. Me voy a formato, administrar reglas. Ya tengo la primera regla, le pongo nueva regla y utilizo una fórmula que determine las celdas para calcular el formato. Selecciono esta celda y como es una fórmula empiezo con igual y le digo lo siguiente. Hago la misma operación, chicos, hago la misma operación. Pero en este caso no necesito poner un i, un on, solamente tengo que calcular que el número de días. Hoy, digo, si la fecha de hoy, restado menos la fecha de vencimiento, igual acá debo congelar solamente la columna. Presiono F4 para congelar solamente la columna. ¿Qué le digo? Si esa es mayor a ¿cuánto? Mayor a 0. Cualquier valor mayor a 0 quiere decir que está vencido. ¿Qué tiene que pasar, chicos? ¿Qué tiene que pasar cuando la celda, el resultado de restar 2 fechas, me da un valor mayor a 0? ¿Qué va a pasar? Quiere decir que ya está vencido. Le voy a formato, le pongo negrita y le pongo rojo. Acepto y ya tengo mis dos condicionales. Mis dos condicionales dicen que al calcular la fecha, o sea, los días entre 2 fechas, si es mayor a 0, que lo pinte de rojo. Vamos a ver qué fechas están vencidas. Ahí está, chicos. Esta factura ya está vencida. ¿Cuántos días vencidos tiene? 11, ahí está dentro. El resultado de esta fórmula internamente me dio 11 días. El resultado de esta fórmula me dio 14 días. O sea, ha restado la fecha de hoy menos la fecha de vencimiento. Y eso he preguntado si es mayor que 0. Y ahí me está mostrando todas las facturas que han sido vencidas. Las que están de color negro todavía están en proceso. Ahí está, todavía están en proceso. Listo. Entonces, voy a copiar, selecciono este de acá, les voy a copiar la fórmula para dejarla afuera. Me voy a formato condicional, administrar reglas. Como ya tengo la regla creada, selecciono la regla, le pongo editar regla y lo único que hago es copiar mi fórmula. Copio esta fórmula, acepto y la voy a poner aquí. Ahí está. Entonces, esta fórmula lo que hace es pintar la fecha de vencimiento, ¿no? La fecha de vencimiento de azul. Aquí ya están por vencer. Y ese de acá me pinta de rojo las facturas vencidas. Ahí está. Las facturas vencidas. Y con eso ya tengo mi función a través de un formato condicional, el cual determina la fecha de vencimiento de una factura. Si ustedes se dan cuenta, chicos, es impresionante todo lo que Excel hace o puede hacer, ¿no? Todo es cuestión de criterios, ¿no? Y esto me estuvieron pidiendo ahora último, por eso que decidí hacer esto acá, ¿no? Todo eso a través de un artificio, ¿no? Un artificio de manejo de fechas, nada más. Muy bien.
Vamos a ver el bono. Yo siempre, bueno, siempre, hace muchos años, siempre, inclusive en clase, siempre el bono, ¿no? Cuando dicto clases, bueno, las clases a través de mi propia empresa, el bono a veces es un día más de clase, ¿no? Son 3 horas más y la asesoría que a veces se le da a los participantes. Y bueno, cuando es por otra empresa, lamentablemente yo me tengo que limitar a lo de a las empresas que me prestan el servicio. Vamos a ver el bono, el adicional. Chicos, miren, ¿ah? Yo quiero saber 3 cosas. Yo quiero saber aquí, en base al número de días, que me diga lo siguiente. Justo por acá le he puesto la función. Yo quiero que me diga, por ejemplo, si la factura está por vencer, ¿ya? O sea, si está en este rango, entre -2 y 0, que me diga que está por vencer, ¿ya? Si ya venció, que me diga vencido. Y si todavía, bueno, está dentro de los días que están corriendo para el día del pago, que me diga en proceso. O sea, necesito 3 opciones ahí a manejar. Lo mismo que acabo de hacer aquí y acá, lo voy a aplicar acá, chicos. Lo mismo. Lo mismo. Esta misma función que está aquí, lo voy a hacer acá. Para saber que me dé 3 cosas. Si la factura está por vencer, si está vencida o está en proceso. ¿Correcto? Y lo voy a hacer en base a algo que ya calculamos, en base a los días. Entonces, lo que yo necesito saber solamente es en base a esta celda. Entonces, voy a utilizar la función sí, que determine primero si la factura está por vencer. ¿En qué rango está el valor que está por vencer? El rango entre 0 y -2. Entonces digo, igual sí, y le pongo acá un i, para hacer doble pregunta, porque yo necesito hacer doble pregunta acá, que el valor esté entre -2 y 0. Entonces, ¿qué digo? Si esta celda que he calculado de los días, si esta celda es mayor o igual a -2. Si es verdad, que pregunte además, porque acá hay doble condición. Si esta celda es menor o igual a 0. Y cierro ahí el i. ¿Con eso qué le estoy diciendo, chicos? Si el rango está entre -2, o sea, mayor o igual a -2 y menor o igual a 0, o sea, en este rango. Si es verdad, entonces, miren chicos, acá hay un ilógico, ¿ah? Acá hay un ilógico. ¿Qué significa? ¿Qué significa este ilógico? Me está diciendo que el valor de esta celda, del número de días, está en 3 rangos. Dice, porque de entre los 3 primeros días, hasta el día 0, todavía la factura no se ha vencido. Pero ya está en el límite, me va a alertar cuando sea 2 días, 1 día, 0 días. ¿Qué tiene que decir? Por vencer. Ahí está, por vencer. Cierro comillas y le pongo coma. Con eso le acabo de decir, chicos, con eso le acabo de decir que me controle y me ponga la palabra por vencer cuando esté 3 días antes, dentro de los 3 días, dentro de la fecha de vencimiento. Muy bien. Ahora, vuelvo a preguntar con un sí. Y le digo, si este valor es mayor a 0, quiere decir que es 1, 2, 3, entonces, que diga vencida. Vencido. ¿No? O vencido, ya está. Vencida o vencido, como lo quieran llamar. Dice que, o sea, si es mayor a 0, chicos, si es mayor a 0, quiere decir que la factura ya se venció. Ya se pasó la fecha de pago. Por lo tanto, la factura ya está vencida. ¿No? Vamos a ponerle vencida. Ya está. Y por último, si no está en este rango y no está en este rango, quiere decir que está en proceso. Le ponemos entre comillas, en proceso. Acuérdense, por favor, ¿qué dice la regla? ¿Qué dice la regla?
todo tipo de dato alfabético se coloca entre comillas. Todo tipo de dato numérico va normal, ahí está normal. Cierro un paréntesis, cierro otro paréntesis y ya está. Con esto, chicos, me va a salir el mensaje que diga, si la factura está entre 0, -1 y -2, por vencer. Una vez, chicos, una vez que pasó la fecha, vencida. Pero si todavía no está por vencer, en proceso. Presión 90 y ahí está. Esta está por vencer porque todavía vence hoy. Ya mañana está por vencida y lo vamos a probar ahorita. Ahorita lo probamos. Ahí está. En proceso, esta ya está vencida, ya está vencida, ¿cierto? Y eso también a usted le podría dar un color, ¿no? Que diga con esa misma condicional que les dé un color. Eso ya queda a criterio de ustedes. Voy a probar, chicos, voy a probar en base, voy a probar este resultado en base a lo siguiente. Vamos a ver. Ya miren, aquí. Por ejemplo, voy a trabajar en base a esta fecha que dice vencida. Por ejemplo, le voy a poner, a ver, es en base a la fecha de vencimiento. Uno más chiquito por acá, este de acá. Este de acá, ¿ya? El primerito. Por ejemplo, si yo le pongo aquí, si yo le pongo acá que la fecha de emisión fue el 1 de abril, miren chicos, el 1 de abril, ¿cuándo se venció? El 16. Automáticamente, mira, lo voy a borrar, mira, está de color azul. Dice que esto se vence hoy. Pero ¿qué pasa si yo le cambio la fecha, le pongo primero? Automáticamente, del 1 a 15 días, ya se venció el 16. ¡Pum! Vencida. Le voy a poner el día 2. Le pongo el día 2. También un día tiene vencido. Le pongo el día 3. Ahí está. Está dentro del rango, chicos, miren. El 3 de abril está dentro por vencer. Por vencer. ¿Ya? Miren, repito. Le pongo el primero. Tiene 2. Correcto, 2. Ya está vencida. El 2, por ejemplo, ¿no? Se supone, al día 18 que es hoy, esto se venció el 16. Ya está vencida. ¿Correcto? Ya está vencida la factura. Porque si tenía que pagar el 16 y hoy ya estamos 18, ya se venció. ¿Cuántos días se venció? 2. Y ya me dice vencido. Además, me la está mostrando de color rojo. Le pongo acá el día 2. Miren. Dice que le queda, ya está vencido. ¿Cuántos días? Un día. Le pongo el día 3. ¿Cuántos días está? Ya, miren chicos, está en el rango de ¿cuánto? Entre 0 y -2. Ya no me dice que está vencida, me dice que está por vencer. Pero no solamente eso, chicos, miren acá. Se pintó automáticamente de azul. Hace un rato se pintó de rojo porque estaba vencida, ahora por vencer. Supongamos que vence el 4. Perdón, la fecha de emisión fue el 4. Esto se vence ¿cuándo? Mañana. Dice por vencer. Ahí está. El -2 es por vencer porque está dentro de los días. Le pongo el día 5. ¿Cuántos días hay? -2 por vencer. Le pongo el número 6 y quiere decir que esa factura vence todavía el 21. Por lo tanto está en proceso. Y funciona, chicos, miren. Ya no aparece de color ni azul ni rojo, porque está dentro de la fecha todavía de pago. Entonces, mediante esa función, ¿no? Determina si la fecha está vencida o no está vencida y además me da el formato. Ahora, chicos, miren, lo que acabo de colocar acá es una función sí anidada. Una función sí anidada, ¿no? Para determinar solamente a qué se debe, o qué mensaje me debe salir, ¿no? De acuerdo
a las fechas que tenga. Este ejemplo que está aquí, esta fórmula, yo la hice aquí un poquito más larga, ¿no? Donde yo agregué un adicional, ¿no? Donde yo le agrego, pues, la cantidad de días, ¿no? Le agrego dentro de la función la cantidad de días, ¿no? Es lo mismo, un otro mensaje que diga por vencer dentro de, le pongo los días, utilizo una función que es ABS, valor absoluto. El valor absoluto indica que cualquier valor negativo lo convierte en positivo. Y después todo es igual, ¿no? Le pongo otro mensaje, lo uno a través de un ampersand, ¿no? Esta es una herramienta, es un operador de unión. Y este ejemplo es el mismo al de arriba, con la única diferencia que tiene un texto adicional, ¿no? Que me sale cuántos días, ¿no? Está por vencer. Entonces, chicos, si ustedes se dan cuenta, el hecho de usar los formatos condicionales, solamente está en base a lo que uno quiere hacer y a las herramientas que uno utiliza en Excel. Ya, este tipo de formato condicional es un poquito más complejo, ¿no? Porque comienzo a trabajar con cálculos de fecha y además aplico condiciones, ¿no? Aplico condiciones. Muy bien. Entonces, este es el video, este es parte del video, ¿no? Que corresponde a la parte 2 que les había prometido el tema de facturas, y les voy a dar un bono adicional. Aparte de este bono de la observación, esto de aquí es la observación, por si acaso, lo voy a poner acá arriba, este es para OBS, observación. Eso lo pueden ver. Vamos a ponerle un color. La función esta es netamente para el tema de observación. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a ver un bono adicional. Un bono adicional que normalmente a veces, la verdad, por tiempos en empresa, bueno, cuando lo hago por mi cuenta sí lo enseño. Cuando hago los cursos por mi cuenta sí lo enseño, porque normalmente mis cursos siempre duran mínimo 12 horas o algo más. Cuando normalmente a veces enseño para otras empresas, no lo puedo hacer por tema de tiempo. Pero le voy a dar una herramienta que me pidieron en la empresa Gloria. Algo que me pidieron en la empresa Gloria. Es parecido a este ejercicio, pero de una forma más sencilla. Vamos a ver de una forma más sencilla. Y vamos a ver algún formato condicional adicional. Listo, entonces, habiendo terminado este ejercicio, voy a abrir el otro archivo. Este es formato condicional. Ya este es el anterior. Y voy a abrir este de acá. Estos dos archivos se los voy a enviar ahora mismo. Ya, ahí está. Muy bien. Esto lo voy a dejar para dentro de un momento. Y voy a hacer primero el que corresponde a este de aquí. Este es un ejemplo típico para una persona que maneja, pues, empresas, maneja productos, trabaja en un almacén, trabaja, o trabaja con data, ¿no? Para poder seleccionar. Miren, chicos, ¿cuál es la idea de esta data? La idea de esta data es que yo tengo aquí una lista desplegable. Eso, por ejemplo, esta parte yo lo enseño justo en el taller de tablas dinámicas, donde yo tengo varios datos, ¿no? Y cómo de todos los datos sacar los registros únicos, ¿no? Y eso es lo que he hecho. Y a través de esos registros únicos, creo mi validación de datos. Y eso es lo que he hecho, ¿no? Para no estar escribiendo uno por uno, porque, imagínense, ¿no? Supongamos que ustedes tengan una cartera de clientes y tienen, supongamos, 5.000 registros, pero los 5.000 registros se repiten, o sea, los clientes se repiten por cada operación. Yo no necesito los 5.000 registros.
Yo necesito, supongamos, y los 5.000 registros equivalen, por ejemplo, a 300 clientes. Entonces, hay una herramienta que yo utilizo con el tema en el taller de tablas dinámicas que corresponde de cómo obtener registros únicos. O sea, por ejemplo, ¿no? Si yo acá tengo Iraoka, Saga, Ripley, que de todos este conjunto me saque uno de ellos, ¿no? Y eso es lo que he hecho acá. Para hacer mi validación de datos lo hemos hecho en todos los niveles. Así que eso no hay nada que hacer. Les explico, chicos, miren, ¿no? Yo debo elegir aquí una tienda. Al elegir una tienda, yo debo ver en mi data, en mi tabla, en mi data, yo tengo que ver, por ejemplo, si yo selecciono Iraoka, que me pinte todos los de Iraoka, así, me debería pintar automáticamente toda la fila de Iraoka. Automáticamente, o sea, yo no debo hacer nada, solamente Excel lo debe pintar del color que yo quiero. Si yo cambio aquí a otra tienda, a Ripley, me debería pintar todas las de Ripley. ¿Ya? Este es un ejercicio, un ejemplo, que me lo pidieron cuando enseñé en la empresa Gloria, ¿no? Ahí trabajan con grandes, o sea, tienen un sistema SAP, ¿no? Y trabajan la data, entonces trabajan la data para hacer N cosas, ¿no? Y una de ellas era esto que me pidieron. Y yo normalmente siempre lo he aplicado porque realmente es una herramienta, la verdad, muy útil. ¿Y con qué lo hago? Con el formato condicional. ¿Ya? Con el formato condicional. Chicos, solamente les digo, lo que yo voy a hacer acá, ustedes lo van a replicar en tipo y en origen. Solamente en tipo y origen. Posiblemente haga para tienda y tipo. En el archivo que les voy a adjuntar también están los ejemplos para que ustedes lo resuelvan. ¿Correcto? Para que ustedes lo resuelvan. Muy bien. Entonces voy a hacer este ejercicio, ¿ya? De la siguiente manera. Primero selecciono toda la data. Paso número 1, debo seleccionar toda la data. Toda la data. Solamente los registros. Solamente los registros. No puedo seleccionar los campos, los encabezados. Acá también, por ejemplo, acabo de utilizar un término que corresponde a base de datos, ¿no? Campos. Eso es un término no de hoja de cálculo, sino del taller de tablas dinámicas, porque normalmente se trabaja en base ya, no se ve el Excel como hoja de cálculo, sino se ve como si fuera una base de datos, ¿no? Muy bien. Chicos, miren, acabo de seleccionar entonces toda la data, ¿ya? Todos los registros de la data. Y hago, el procedimiento es el mismo de siempre. Yo le digo, me voy a formato, condicional, administrar reglas. Muy bien. Aquí en administrar reglas, chicos, yo digo nueva regla. Yo digo nueva regla. Y acá, chicos, acá yo tengo que hacer lo siguiente. Acá yo tengo que hacer lo siguiente. Tengo que hacer una operación donde yo compare lo siguiente. Miren, lo que yo tengo que comparar es lo siguiente. Yo tengo que comparar dónde se encuentra la tienda que sea igual a este de acá. O el producto de acá que sea igual a este de acá. ¿Correcto? Que sea igual. Cuando sea igual, chicos, cuando esto sea igual, que se pinte toda la fila, que se rellene con un color, no con un color de fuente, sino con un color de relleno, que se pinte todo. Entonces, ¿qué columna debo utilizar? La columna D que corresponde a tienda. Ahora, chicos, algo muy importante que acabo de ver en el ejemplo anterior, es que esta celda, si ustedes se dan cuenta, la primera es Iraoka, la siguiente es Saga Falabella, la siguiente es Iraoka, o sea, cada uno es diferente. Quiere decir que la columna va a ser la misma, entonces la columna debe quedar congelada, pero la fila no. La fila debe cambiar, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué hago? La misma operación. Pongo acá a un costado, me voy a utilizar una fórmula, y acá voy a hacer mi fórmula. Le voy a decir que cuando esta celda, esta de aquí, la que he seleccionado, esta sí es fija, esta no debe cambiar, sea igual a la primera celda de la columna D, sea igual a la primera columna de la letra de la columna D. Chicos, pero acá si ustedes se dan cuenta, esto es absoluta, solamente me estaba haciendo referencia a la primera celda. ¿Qué debo hacer para que la celda D quede congelada y la fila quede libre? Relativa a una celda mixta, presiona F4, se congeló la fila. F4, se congeló la columna nada.
Con esto le estoy diciendo, cuando el valor de esta celda sea igual al valor de esta celda, pero esta celda que va a preguntar, va a recorrer desde la D4 hasta el final. Por eso que congelo solamente la columna y queda libre la fila. Chicos, ¿qué debe pasar? Dice, ¿qué debe pasar? Miren, sencillísima esta fórmula, solamente acá hay un poquito, no en la fórmula. Acuérdense que toda fórmula empieza con el signo igual. Y dice, ¿qué debe pasar cuando esta celda sea igual a este de acá? Le voy a decir, me voy a formato, me voy a color de relleno, elijo el color que quiero, voy a dar este verde, ojo, color de relleno le he puesto, no le he puesto color de fuente, le he puesto color de relleno para que me pinte toda la fila. Y además, chicos, importante, para que me pinte toda la fila, he seleccionado toda la data y he hecho mi condicional ahí. Acepto, acepto, y ahí está. Ya se pintó todo lo de Ripley, chicos, miren, todo lo de Ripley, todo lo que corresponde a la tienda Ripley. Cambio acá la tienda, Iraoka, ahí está, todo lo de Iraoka. Todo lo de Saga Falabella, ahí está. Entonces, en base a lo que yo elija, automáticamente me va a pintar las líneas que cumplen este criterio, esta condición. ¿Cuál fue la fórmula, chicos? Aquí está, miren, se la dejo. Una simple fórmula. Vamos a borrar esto. Voy a dar un espacio en blanco. Y ahí está. Esa fue la fórmula. Esa es la fórmula, mejor dicho. Lo voy a agrandar y le pongo negrito. Ahí está. Esa es la fórmula. Una simple fórmula a través del formato condicional para que me pinte la línea del color que yo quiera, ¿no? Entonces, con eso puedo ver, no puedo detectar de una forma, o sea, si tuviera una data grande, una forma bien sencilla de determinar, ¿no? En este caso, a qué tienda pertenece. Lo podría hacer, pues, por origen, por tipo, ¿no? A ver, vamos a hacer el mismo ejercicio, para tipo. Me voy acá a la hoja tipo, acá tengo los tipos, ¿no? Que se pueden elegir. Dice, paso número 1, dijimos, seleccionamos toda la data. Es el paso número 1. Toda la data. Solamente los registros, no los campos. Paso número 2, me voy al formato condicional, ¿no? En el grupo estilos, formato condicional, y administro reglas. ¿Por qué? Porque yo tengo que crear una regla para, se llama regla, ¿no? A la condición que se le va a aplicar para que cumpla el criterio o la condición que se le da. No es una condición que se le da, o se le llama regla, ¿no? Regla de validación. A través de una condición. Le pongo nueva regla, selecciono la última opción que dice fórmula y digo lo mismo, ¿no? ¿Qué le voy a decir acá? Que esta celda sea igual a ¿quién? A la columna E de tipo, pero E tiene que variar, por lo tanto, la fila tiene que quedar libre. Entonces digo, si toda fórmula, chicos, si ustedes no empiezan con igual, si ustedes no empiezan con el signo igual, no les va a salir el resultado, por si acaso cuando se aplique fórmulas, no les sale el resultado. Puede ser que la fórmula esté bien puesta, pero ¿qué va a pasar? Va a aparecer entre comillas. Va a aparecer entre comillas. Y lo que está entre comillas es un texto, no es una condicional. Entonces, obligatoriamente, cuando uno utiliza una fórmula, tiene que empezar como signo igual, como si fuera una celda. Entonces, ¿qué le digo? Que cuando esta celda sea igual, ¿a quién? Al primer tipo. Ojo, pero este tipo, chicos, este tipo, ¿cómo tiene que quedar? Tiene que quedar mixto, una referencia mixta, donde la columna quede congelada y la fila no. Presiono F4, se congeló la fila, F4, se congeló la columna. Dice, ¿qué va a pasar, chicos? ¿Qué va a pasar cuando esta condición se cumple? Le doy a formato, le doy este color de relleno, le digo este verde, puedo cambiar el color que quiera, acepto, acepto y acepto. No me salió ninguno. Muy bien, vamos a seleccionar los tipos. Selecciono el tipo B, ahí están todos los de B. Selecciono el tipo C, ahí están todos los de C. Selecciono los de A, ahí están todos los de A. De esa forma ustedes podrán manejar cualquier catálogo, chicos. Esto, normalmente mi experiencia de capacitación a empresas, yo siempre la he abocado justamente
al desarrollo en sí de la herramienta que se utiliza en el día a día, ¿no? Entonces, estas son peticiones que se hacen, entonces, y eso se trabaja, ¿no? Cuesta, chicos, cuesta, pero bueno, una vez que ya está, sencillo, ¿no? Sencillo. Además, como muchas personas me decían, y a veces cuando he dado las asesorías personales, ¿no? A muchos participantes, es el tema de que a mí no me gusta, no me gusta perder el tiempo y tampoco hacer perder el tiempo, ¿no? Siempre vamos directo al grano, a trabajar, a lo que es. Porque Excel es bonito, fácil y sencillo, ¿no? Y es súper amigable. Entonces, chicos, ahí tienen dos ejemplos. Ya le dejo esos dos para que ustedes hagan el procedimiento y el 3 para que ustedes seleccionen el origen del producto, ¿no? El origen del producto, ¿no? Para que ustedes hagan la misma operación. Estos ejercicios se los voy a enviar así, vacíos, para que ustedes puedan desarrollar. Y este es el bono adicional que les he dicho de esta tienda tipo. Y siempre yo, bueno, siempre, ¿no? Haciendo algo adicional. Chicos, vamos a hacer el último ejemplo de formato condicional. Esto sí normalmente lo aplico en clase, así que es un repaso de todo lo que se haga. La idea es la siguiente. En este valor de notas, en esta tabla de notas de este cuadro de Excel, yo necesito lo siguiente. Dice, a todas las personas que estén aprobadas, ¿estamos? Todas las personas que están aprobadas, lo debemos resaltar de color azul, dice. Resaltar de color azul todas las notas, bueno, acá todas las notas que se encuentren aprobadas, nomás es acá, ¿no? Acá. De color azul todas las notas, ¿tá? Que se encuentren aprobados. Y de color rojo todos los desaprobados. Muy bien, chicos. Yo tengo que incluir acá el promedio, inclusive los promedios. Entonces seleccionamos todo el rango de celdas, de los valores donde nosotros vamos a colocar. Acá, si ustedes se dan cuenta, también esto lo he enseñado yo anteriormente, ¿no? Cómo colocar ceros a la izquierda y que siga siendo dato numérico, ¿no? Eso también, mucha gente a veces lo convierte en texto, que ya no se puede calcular, ¿no? La idea es que siga quedando como datos numéricos. Muy bien, entonces vámonos al ejemplo. Dice que todos los aprobados deben de ser de color azul y todos los desaprobados de color rojo. Vamos a poner la condicional aquí. ¿Cuándo está aprobado, chicos? Cuando sean mayores o igual a 10.5. Es una condicional. O también se podría decir cuando sean mayores a 10.4. También puede ser. Depende del operador de relación. ¿Y cuándo está desaprobado, chicos? ¿Cuándo está desaprobado? Está desaprobado cuando sea menor o igual a 10.4 o menor que 10.5. Ya eso queda a criterio de ustedes. Esto debe ser azul, la letra. Esto debe ser azul y esto debe ser rojo. Y esto debe ser rojo. Muy bien. Entonces, debo aplicar doble condición, chicos. Una para los aprobados y otra para los desaprobados. Selecciono el rango de celdas. Selecciono el rango de celdas que corresponde a donde se va a aplicar el formato condicional y le decimos, vamos a formato condicional, administrar reglas, le pongo nueva regla. Miren, chicos, si yo no quiero hacer eso de administrar reglas, formato condicional, administrar reglas, yo puedo ir acá a crear una nueva regla porque es una sola, ¿no? Y ahí ya puedo después comenzar a administrar mis reglas. Me voy a la segunda opción. ¿Por qué la segunda opción? Porque yo voy a decir que el valor de la celda, como son diferentes celdas, son múltiples celdas, entonces no es una sola, son diferentes celdas. Además están en filas y en columnas. Entonces le digo la segunda opción, aplicar formato únicamente las celdas que contengan ¿qué? Chicos, ¿cuándo está aprobado? Dice cuando el valor de la celda sea mayor o igual a 10.5. Digo acá, cuando el valor de la celda sea mayor o igual a
10.5. Dice, cuando el valor de la celda sea mayor o igual, ahí está, el operador mayor o igual en letras, sea igual a 10.5, ¿qué debe pasar? Me voy a formato, chicos, no relleno, fuente. Porque si le pongo relleno me pinta el fondo. Fuente. Le digo que lo ponga en negrita y de color azul. Ahí está. Acepto. Acepto y ya tengo mi primera condición. ¿Para quién? Miren. ¿Para quién? Para todos los aprobados. Inclusive los promedios que todavía no se han calculado. Me voy a formato condicional, administrar reglas y le pongo nueva regla. Ahí está, una regla, pongo nueva regla. Y le digo, la segunda opción que dice, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. ¿Que contengan qué? Cuando el valor de la celda sea menor o igual que, acá está la nomenclatura, que 10.4. ¿Qué va a pasar, chicos? ¿Qué va a pasar cuando sea menor o igual a 10.4? Le debo poner en fuente, en la etiqueta, en la categoría fuente, color rojo. Acepto, acepto, y ahí están las dos condiciones, chicos. Miren, ahí están las dos condiciones. La condición para los aprobados y la condición para los desaprobados. Aceptamos y ya está. Ahí está. Ahí está. Todos los que están de color azul aprobados y todos los que están de color rojo desaprobados. Vamos a calcular el promedio de notas para que vean de que automáticamente esto me debe dar aprobado o desaprobado. Digo, igual promedio. La función promedio es la media aritmética, la suma de todos los números entre la cantidad de números. Dice, el promedio de notas es la suma de las tres notas entre 3. O sea, el promedio N1, N2, N3. Ahí está. El promedio de prácticas es el promedio de las dos prácticas. Ahí está. Y el promedio final, ojo, el promedio final vendría a ser el examen final más el promedio de nota más el promedio de práctica en 3. Entonces le digo, igual promedio promedio. Chicos, miren, un tip acá. Si ustedes se dan cuenta, mire, me está tapando las celdas que yo quiero seleccionar. Yo puedo tomar esto, arrastrar y seleccionar de frente. Pero si yo tengo problemas aquí, chicos, para poder ver, acá les doy un tip. Miren, un tip. En vez, para que no aparezca aquí, no me tape las celdas, ojo, chicos, miren, para que no me tape las celdas, miren, lo vuelvo a repetir, pongo igual, promedio. Ahí está, pero miren, me está tapando las celdas. O sea, yo no tengo forma como seleccionar. Si fuera una fórmula, no tendría cómo poder seleccionar. O sea, me refiero a una fórmula, acá puedo seleccionar fácilmente, ya no hay problema. Pero no veo bien si seleccionó las tres celdas. Pero chicos, ¿qué pasaría si fuera una fórmula? Miren, igual, paréntesis. Selecciono esta celda, ¿ya? Perdón, esta celda, más esta celda, más, y no puedo pintar la otra, miren chicos, no puedo pintar la otra. Tendría que venirme por acá y luego subir, ¿no? Entonces, ¿qué hago para eso, chicos? Hay un tip acá, miren, pongo. En vez de hacer la fórmula aquí en la celda, se van acá a la barra de fórmulas y escriben igual promedio, igualito, doble clic, y miren chicos, ya no me pinta las celdas, o sea, ya no me tapa las celdas. Selecciono las celdas que quiero y presiono Enter y ya está. Ese es un tip que ustedes deben manejar cuando no se puede ver la celda a calcular, ¿no? Para eso está la barra de fórmulas. Ahí está. Y con eso tengo todos los datos. Miren chicos, para que vean acá, si ustedes se dan cuenta, miren, las notas que están desaprobatorias rojo, inclusive en los promedios, porque yo consideré el promedio para calcular, ¿no? El promedio de notas, el promedio de práctica y el promedio final. Y si está aprobado, azul. Está desaprobado, ahí está. En el promedio de notas, este está desaprobado, rojo. En el promedio está desaprobado. Ahora, vamos a ver a una persona acá, ¿ya? Vamos a ponerle, por ejemplo, acá 10. Miren, vamos a ver las notas, ¿no? Cambió acá el promedio de prácticas a 15.
Acá le vamos a poner 8. Y ya, miren, se desaprobó, se calculó que se desaprobó y automáticamente me da el color rojo. Entonces, automáticamente esto se maneja, ¿no? Vamos a completar esto de aquí de la siguiente manera. Que diga, a ver, en observación, de acuerdo al promedio final, que diga, pues, ¿no? Si está aprobado, que diga promovido, ¿no? Y si no, que diga desaprobado, ¿ya? Que diga promovido, si está aprobado, y si está de color rojo, ¿no? Desaprobado. Entonces, digo, igual sí, y debo evaluar el promedio final. ¿Qué pregunto? Pregunto si esta celda es mayor o igual a 10.5. Vamos a tomar ese caso. Dice, si es mayor o igual a 10.5, coma. Chicos, no se olviden acá, ustedes tienen que saber si su computador es coma o punto y coma. ¿Cómo se dan cuenta? Fácil, hay dos formas. Les voy a dar la primera ahorita, y después le voy a dar la otra en un momento. Cuando yo utilizo una función, aparece acá la estructura o el formato de la función. ¿Cómo se debe usar? Dice la prueba lógica, el valor verdadero y el valor falso. Y entre ellos hay un separador de listas, se llama. ¿Qué es el separador de listas? Es el separador que hay entre una expresión y otra expresión. En mi caso, coma. De ustedes puede ser punto y coma, y eso queda a criterio de ustedes. Eso lo tienen que ver a la hora de hacer una función, y ahorita les voy a decir la otra forma, que normalmente lo enseño en el Excel básico, ¿no? Cómo saber si su separador de listas es coma o punto y coma. Listo. Entonces, chicos, acá yo le digo, si el valor de la celda, ese valor de la celda, el promedio final, es mayor o igual a 10.5, entonces significa que está promovido. Promovido. Y si no, quiere decir que está desaprobado. Y, entre comillas, cierro comillas y ya está. Y ahí está. Vamos a ver. Todos promovidos, el último desaprobado. Le dejo para ustedes que lo pinten ahí, pues, ¿no? Los promovidos de un color y los desaprobados de color rojo, el fondo, ¿no? Y eso con un formato condicional también. Entonces, chicos, si ustedes se dan cuenta, miren, o sea, todo lo que nos permite hacer Microsoft Excel. O sea, les he hecho en dos videos les he dado prácticamente todo lo que es posible hacer, con formatos condicionales. Y muchas de estas cosas me los pidieron, ¿no? El tema, por ejemplo, de la facturación me lo pidieron hace poco, como 3 personas, por eso decidí hacer eso, ¿no? Entonces lo he compartido con ustedes para que lo puedan manejar. Y ya saben que cualquier consulta ustedes me pueden, ¿no? Me pueden contactar y yo gustoso de ayudarlos. Muy bien, chicos, entonces me despido de ustedes, esperando de que ¿no? Podamos llevar este taller, ¿no? La verdad. Inclusive, estoy hablando con la promotora de la empresa de nosotros, de que si alguna persona llevó tablas dinámicas con mi empresa, con TIS Computer, y quiere repasar el curso, o sea, quiere volver a llevar el curso, tenemos un precio súper especial, que está por debajo del precio normal, pero eso solamente para las personas que ya llevaron el taller de tablas dinámicas. Entonces, cualquier cosa, chicos, ¿no? Aquí les digo, ¿no? La enseñanza está asegurada, eso sí, ni dudarlo, la enseñanza está asegurada. Y lo otro es que, normalmente siempre tienen una asesoría adicional, ¿no? Para lo que ustedes crean conveniente. Bueno, les agradezco. Me gustaría, chicos, de que hagan a través del Facebook, hagan algún comentario de estos videos, ¿no? Con tips que siempre se están desarrollando, ¿no? Bueno, espero a ver si agradezco de antemano a aquellos que me quieran acompañar a partir del próximo lunes 26. Listo, chicos, muchas gracias y nos estamos viendo hasta un próximo video y con algunos de los interesados en el taller que se viene. Muchas gracias. Hasta luego.